Bien, compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia La innovación docente de la enseñanza de la literatura, impartida por la doctora Patricia Fernández. Antes de iniciar esta actividad de índole académica, me gustaría darle la palabra a la maestra Silvia Estela Jurado Cuellar, directora general del Instituto de Educación Media Superior, que el día de hoy nos acompaña, y pedirle que por favor nos regale unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues es un gusto para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México tenerlos reunidos en esta tarde para escuchar una ponencia muy interesante que seguramente para los docentes del IEMS les enriquecerá para su labor académica constante y cotidiana. Todos sabemos que a pesar de que tengamos muchísimos años de dar clase, justamente todos los días el conocimiento avanza. Las nuevas perspectivas, los nuevos enfoques, las nuevas ideas, los nuevos autores. Y los profesores tenemos esa casi obligación de mantenernos en contacto, mantenernos al día en todos los cambios y en todo este vertiginoso crecimiento del conocimiento. Y también es muy importante que no solamente absorbamos el conocimiento del país en donde vivimos y donde trabajamos, sino que también tengamos la posibilidad de relacionarnos con personas de otros países para escucharnos y para saber sus posturas de las mismas situaciones que se dan en una institución y en otra. Le agradezco mucho a la licenciada Gabriela Guevara, directora de Innovación y Desarrollo del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que nos haya organizado en esta tarde esta conferencia de la innovación docente en la enseñanza de la literatura con la doctora Patricia Fernández Martín de la Universidad Autónoma de Madrid. Le damos la bienvenida a la doctora y a todos aquellos participantes que se encuentran conectados desde sus casas o desde sus oficinas o desde sus espacios de trabajo para podernos enriquecer una vez más esta mañana de una persona tan connotada como la doctora. Por eso le pediré a Gabriela Guevara que sea tan amable de leernos la semblanza de la doctora Patricia Fernández Martín. Todos bienvenidos, un saludo muy especial a la doctora Patricia. Un abrazo. Gracias, maestra. Buena tarde, docentes. Doctora Fernández, muchas gracias. Bueno, la conferencia del día de hoy tiene el nombre de Métodos y Contenidos para Innovar en la Enseñanza de la Literatura, impartida por la doctora Patricia Fernández Martín, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Patricia Fernández Martín es doctora en Lengua Española por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Filología Hispana por la misma universidad y en Lingüística por la Universidad Autónoma de Madrid. También es licenciada en Antropología Social y Cultural y graduada en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene asimismo un máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad Autónoma de Nebrija. Otro en Investigación en Lengua Española por la mencionada Universidad Complutense de Madrid. En junio de 2020 obtuvo el título de experta en docencia universitaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus publicaciones podemos encontrar Métodos de enseñanza de idiomas y pedagogía de la coasación crítica a un listamiento, el estudio de casos, método para enseñar lengua, un ejemplo para el magisterio, el papel de la gramática de texto en las enseñanzas de lenguas, monográfico
escritoras, mística y política para estudiantes de posgrado, una propuesta didáctica. Con ello es un poco de la semblanza del gran currículum que tiene la doctora, a la cual le agradecemos el que nos imparte el día de hoy esta conferencia. Le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias por su tiempo para darnos esta conferencia, para docentes del Instituto de Educación Media Superior, docentes, maestros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que sea de su agrado y poderla disfrutar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberme propuesto, ¿no?, para dar esta conferencia. Espero realmente que esté a la altura de sus expectativas. Lo que yo lo que he preparado, lo que voy a exponer, digamos que se puede dividir perfectamente en dos partes. Una un poquitín más teórica, en la que intento dar pautas generales sobre cómo innovar en la didáctica de la literatura, y luego una parte un poquitín más práctica, en la que directamente doy, que sería el punto 3 que están viendo en el esquema, algunas ideas concretas. Lógicamente, esta división, esta estructura se basa a su vez en lo que yo considero la innovación, ¿no? ¿Qué es innovar realmente? Es lo que nos tenemos que empezar preguntando. Antes de nada, no quiero que nadie se agobie si voy muy rápido. Pueden mirar siempre abajo la referencia bibliográfica a la que estoy haciendo alusión. Por tanto, pueden tomar nota, buscarla luego tranquilamente, y ahí casi siempre están los ejemplos mejor explicados o con más detenimiento, etcétera, ¿no? Es decir, en este caso concreto, el artículo, uno de los artículos que se han mencionado de la revista Viceversa, abarca lo que voy a contar hoy, pero de forma un poquito más resumida, ¿no? Hoy me voy a extender un poquito más para ampliar un poco ese contenido. Entonces, como decía, lo primero que nos tenemos que preguntar, pienso yo como docentes, sea en el nivel que sea, es ¿qué es innovar?, ¿no? ¿Qué es innovar al enseñar literatura? La opción 1, que a veces es la que más nos hace temblar, porque de pronto es como que nos dicen tenemos que cambiar radicalmente el método de enseñanza. Claro, una persona que lleva 20 o 30 años enseñando, de pronto se ve como, ¿qué significa esto? Que no sé enseñar, que toda esa experiencia no sirve para nada y tengo que romper con mi yo, tengo que romper con mi identidad casi, ¿no?, mi identidad docente, mi identidad profesional para poder ser moderna y estar actualizada. Esta sería un poco una de las opciones que a veces proponen desde ciertos sectores que, bueno, yo pienso que no vienen realmente de la parte de humanidades, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate. Hay una opción 2, que es un poquitín más tranquila, digamos, ¿no?, que es modificar ligeramente la forma de enseñar o el fondo de lo enseñado. Es decir, modificar ligeramente el método y ligeramente el contenido. ¿Por qué digo ligeramente? Y esto es importante, porque al final como profesores estamos siempre atados a una institución. Es muy difícil salirnos de ella. Tenemos que seguir unas guías docentes, tenemos que seguir unos documentos oficiales, tenemos que seguir unos contenidos que vienen en el caso de España, bueno, pues las leyes orgánicas. En México seguro que el sistema, me vais a disculpar, no conozco muy bien el sistema educativo, pero el sistema seguramente esté también perfectamente reglado y por tanto alguien desde arriba ya me está diciendo que tengo que llevar al aula, ¿no? Y casi cómo lo tengo que llevar. Por este motivo, la modificación ligera, que digo como opción 2, puede ser quizá la más razonable, ¿no? Y la opción 3 también incluye introducir de vez en cuando estrategias o técnicas docentes que puedan suponer una diferencia en el aula. Mi propuesta está entre estas dos opciones, la opción 2 y la opción 3. La 3 implicaría seguir un libro de texto, un método más o menos, digamos, tradicional, pero de vez en cuando pues hacer con nuestros alumnos algo que se salga de esa rutina y que por tanto les produzca una atracción, les llame la atención, produzca en ellos curiosidad suficiente para que sigan aprendiendo, ¿no? Esto es importante, ¿de acuerdo? Esto sí es importante. Entre esa opción 2 y esa opción 3, como pongo en rojo, hay que hacer protagonista al alumno de su propio proceso de aprendizaje. Esto significa fundamentalmente, lo vamos a ir viendo, que ellos tienen que ser conscientes todo el tiempo de qué están aprendiendo y de cómo lo están aprendiendo. Ellos son realmente los que aprenden, no es el profesor. El profesor es un guía. Esta es la clave quizá de esa mezcla entre opción 2 y opción 3. Somos guías. Pasamos a guiarlos por la senda, digamos, del aprendizaje, por la senda del conocimiento. Ellos son los que tienen que hacer ese camino, ¿no? Entonces, voy a dedicarme ahora a explicar o a dar ideas para ver cómo se puede hacer esta innovación. Primero, desde la forma del método y segundo, desde el fondo del contenido.
La forma del método. Yo soy una defensora a ultranza, podemos decir así, del enfoque por tareas, ¿no? Lo he utilizado constantemente en las clases para enseñar lengua y también para enseñar literatura. Vamos a ver que realmente no es demasiado difícil. Para empezar, un comentario de textos puede ya ser una tarea. Se considera una tarea final. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de esa tarea final tenemos que ir creando tareas posibilitadoras que nos lleven a esa tarea final. Es lo que vamos a ir ahora explicando un poquito. El enfoque por tareas en la educación literaria. ¿Qué es, por tanto, no? Bueno, el enfoque por tareas tiene su origen de ser en los enfoques comunicativos, que a su vez parten, como sabemos, de la enseñanza de idiomas, de las teorías pragmáticas de Searle y Austin. Fundamentalmente buscan la autonomía del estudiante, buscan un aprendizaje significativo, es decir, que no sea puramente memorístico. Claro que ellos tienen que memorizar. Vamos a ver, si yo estoy dando, otra vez vuelvo a pedir perdón, voy a coger ejemplos de España, pero entiendo que son válidos para todos, ¿no? Si yo estoy dando a Cervantes, pues tendremos que memorizar. ¿Qué menos que las fechas de, no digo a lo mejor nacimiento y muerte, pero por lo menos sí las fechas del Quijote, primera parte, segunda parte, por lo menos que sepan que es de finales del 16, principios del 17. ¿Cómo no voy a poner? Es decir, algo tienen que memorizar, pero se puede hacer desde una perspectiva significativa. Por ejemplo, haciendo que entre alumnos hablen de esto, para crear en ellos esa necesidad cognitiva de aprender, ¿no? Y crear la curiosidad. Ya digo que es lo que vamos a hacer, voy a ir proponiéndoles ideas, ¿no? Posteriormente. Lo ideal es una combinación de inducción y deducción. La primera, la inducción, implica un aprendizaje por descubrimiento, como defendía el psicólogo Brunner, ¿no? La idea es que ellos vayan, a través de las lecturas, a través de vídeos, a través de materiales, ellos vayan descubriendo por sí mismos ese aprendizaje. Pero a la vez tienen que deducirlo, es decir, se les tiene que dar una regla general a partir de la cual ellos puedan crear ejemplos concretos, ¿no? Que se puedan aplicar a los ejemplos concretos. Hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Lo ideal, por tanto, siempre es trabajar con situaciones reales traídas al aula. ¿Qué situaciones reales podemos encontrar en literatura? Vamos a ver, pero vamos a ver algunos ejemplos después, pero en principio todo lo que sea leer por placer existe. ¿Por qué? Porque existen adultos que leen simplemente por placer, ¿no? Placer literario y ya está. No quiero olvidarme de las competencias transversales, algunas de las cuales ya las he mencionado, están en esa página web y después voy a mencionar algunas de ellas también. ¿Por qué? Porque la literatura es lo suficientemente rica como para enseñar absolutamente todo. Enseñamos a pensar de forma crítica, reflexiva, enseñamos, si queremos, también liderazgo, enseñamos autonomía del aprendizaje, enseñamos gestión del tiempo, enseñamos absolutamente todo. La literatura lo tiene todo. Entonces, es un área estupenda para trabajar las competencias transversales. Lo importante, como digo, es crear, ¿no? Ayudarlas a que construyan aprendizaje. ¿Qué significa esto? Como he dicho antes, no se trata de que ellos memoricen datos sin más, sino que lo nuevo lo vayan utilizando para asentarse sobre lo viejo, ¿no? Lo que ya conocen se vaya reestructurando sobre el conocimiento nuevo. Eso sería un poco, yo creo, la definición un poco así más simple, más sencilla de aprendizaje constructivo. Vemos entonces, yo esto entiendo que lo saben porque ya tienen muchísimos años de experiencia con los jóvenes, pero sí quiero dejar unos puntos de cómo son ellos, ¿no? No son niños, pero tampoco adultos. ¿Qué significa esto? Significa que necesitan involucrarse, necesitan compartir. También necesitan sentirse emocionados e identificados con aquello que están haciendo, ¿no? A lo mejor, si les planteamos, pues esto, un texto de Lope de Vega, un texto de Clarín, que son tan antiguos para ellos, pues igual no los van a entender. Ahora, si le damos la vuelta, buscamos una serie actual que se esté basando en un argumento clásico, que las hay, pues a lo mejor ya deja de ser algo tan alejado, ¿no? Y pasan a sentirse de pronto identificados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, o si buscamos materiales actuales, etc. Sienten constante inseguridad, su identidad está construyéndose, ¿no? Entonces no saben quiénes son, están buscándose, ¿no? De ahí que sea interesante mezclar lo deductivo con lo inductivo. Lo inductivo es, digamos, el pensamiento infantil, puramente infantil, es inductivo. El pensamiento adolescente ya empieza a ser deductivo. Por eso es importante fusionar ambos, porque están en esa etapa en la que son niños y a la vez adultos, o no son ninguna de las dos cosas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Normalmente sabemos de sobra que carecen de motivación, desgraciadamente,
Y el feedback, la retroalimentación que tienen que recibir tiene que ser constructiva. Es decir, no sirve de nada decirles, esto está mal, repítelo. No, hay que decirles, esto está mal porque te falta aquí un año, te falta aquí el dato tal, esto lo vimos el viernes, esto, es decir, pautas para que ellos sepan realmente cómo podrían mejorar esa misma tarea, ¿no? ¿Qué les ha faltado para llegar, digamos, a la excelencia, ¿no? Y ya digo, las experiencias vitales es lo mismo que situaciones reales que hemos visto antes, el enfoque por tareas se encaja bien aquí, ¿no? Y luego, bueno, algunos autores defienden la importancia de que sean conscientes de su proceso de aprendizaje. Los diarios funcionan bien en este sentido. Un diario puede ser simplemente recopilación de actividades realizadas pues los viernes, ¿no? Hacemos una guía de lectura y queremos que todos los viernes los resúmenes de las lecturas que hayan estado haciendo durante la semana o algo así, lo vayan recopilando como una especie de diario que al final del trimestre o del cuatrimestre pues reúnen en un documento y eso sería el portfolio. Entonces, esto luego de pronto empieza el curso en septiembre y ellos lo están leyendo en diciembre y dicen, anda, pues sí que he aprendido yo. Yo esto de la regenta no lo sabía. Yo esto de la Celestina no lo sabía, no lo tenía claro. Entonces, ellos se van dando cuenta también precisamente porque van uniendo, ¿no? sus textos anteriores con los posteriores, van viendo su evolución. Es un poco la idea del portfolio. ¿Qué características entonces son necesarias para crear una unidad didáctica por tareas? Revisión, lo que hemos dicho, los alumnos como centro de aprendizaje. El aprendizaje es diverso, esto significa que hay estilos individuales distintos, cada estudiante aprende a su modo. Y ya he dicho antes que tiene que ser además significativo. ¿Qué significa que aprenda a su modo? Significa básicamente que no puedo ponerles todo, por ejemplo, todo texto. Puedo jugar con imágenes, puedo jugar con colores, sin colores, con música, puedo jugar con cine, puedo jugar con cómic, ¿de acuerdo? Es decir, con comprensiones auditivas, con audios, ¿no? La literatura es todo. Entonces, hay formas maravillosas de incorporar la literatura al aula, ¿no? Solo hay que, claro, tener un poquitín de creatividad, un poquitín, y saber manejarse en ellas, ¿no? Estar también a la última, digamos, del lenguaje juvenil, claro. Esto implica, por tanto, que la clase magistral se rompe. En el momento en que yo dejo de ser el protagonista y yo dejo de dar la charla, si me permiten el coloquialismo, desde ese momento el aprendizaje pasa a ser cooperativo, porque entre ellos, por grupos, construyen ese conocimiento, ¿no? Como hemos dicho antes, debe involucrar al alumno, debe emocionarlo y, si es posible, incluso sorprenderlo. Hay que sorprenderlo, hay que crear un espacio propio, pero a la vez que les llame la atención, ¿no? Que les diga, oye, que esto es la vida real, esto es literatura, esto sirve para algo, ¿no? Es un poco la idea que siempre nos viene de fuera. Bueno, tienen un ejemplo en la película Entre les murs, si quieren verla, de 2008, de Laurent Cantet, si quieren, bueno, es un ejemplo de tantos muchos, ¿no? Vale, ¿cómo se programaría entonces el enfoque por tareas? Primero tengo que elegir un tema que les interese. Como he dicho antes, si no les interesa, bueno, pero si no, bueno, pues a lo mejor tiene que estar en el currículo al que a veces estamos atados, ¿no? En esa guía docente, en esas leyes orgánicas o donde sea, un tema. Defino entonces objetivos, contenidos y competencias. Las competencias dependiendo a su vez de las leyes en las que nos encontremos, ¿no? Diseñamos entonces la tarea final. Esa tarea final, lo ideal es que cubra objetivos, contenidos y competencias. Por lo tanto, es maravillosa, porque si yo me aseguro de que esas competencias las hagan en la tarea final, lo único que tengo que hacer luego bien es atar las tareas anteriores. ¿Ejemplos de tareas final? Pues podemos organizar una feria de muestras literarias, ¿no? Como si fuese una feria de muestras, un mercado, pero cada uno define un texto, por ejemplo, ¿no? Un comentario de textos tradicional se puede convertir en una tarea final siempre y cuando las tareas anteriores les lleven a eso, ¿no? Un comentario oral en parejas, por ejemplo, ¿no? El comentario oral puede ser frecuente, pero ya que lo hagamos en parejas ya significa que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que debatir, etc., ¿no? Por supuesto, una obra de teatro, la dramatización, todo lo que son proyectos dramáticos, teatro, es una excelente oportunidad para trabajar la literatura desde una perspectiva holística, porque a los alumnos a los que no les guste actuar, bueno, pues les damos otra cosa. Si hay muchas cosas para hacer, que haga la música si le gusta la música, que haga la escenografía, que pinte, plástica, educación artística. Tenemos, como he dicho, música, por supuesto, lengua, la oralidad, toda la
toda la oratoria, toda la posibilidad de pronunciar de forma correcta, ¿no? El teatro es, en este sentido, es de una explotación didáctica impresionante. Incluso si, ya digo, a alguien no le gusta, pues se puede quedar de ayudante de director o de director o se puede quedar en la sombra, pero que su trabajo se vea también. Es decir, da muchísimo juego. El teatro es extraordinario en este sentido, ¿no? Y bueno, he puesto otra idea que puede ser una exposición artística sobre literatura, ¿no? Por ejemplo, pues por ejemplo, el Cristo de Velázquez, que de Velázquez, es una pintura relacionado con el poema de Unamuno. Maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues que buscamos parejas de cuadros y textos y de ahí sale también una tarea maravillosa, ¿no? Una vez que yo haya definido esta tarea final, tengo que hacer entonces un listado de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo, ¿de acuerdo? Esos conocimientos, a su vez, tienen que estar relacionados con las tareas posibilitadoras. Es decir, si yo, para hacer esta exposición artística, tienen que saber que hay cuadros en la historia de la lengua que han sido descritos por, lógicamente no puedo dejar que ellos los busquen porque no tienen tampoco esa, pero sí les puedo dar igual un par de páginas web en la que diga, este cuadro y este cuadro los buscáis, los definís y una vez que los tengáis claros, entonces yo os doy el texto, por ejemplo, ¿no? Algo así, es decir, eso sería ya una tarea, relacionar ahora textos con cuadros. Claro, si les hemos enseñado un lenguaje visual, puramente visual, pero pintoresco, ¿no? En sentido de pintura, ya es otro lenguaje distinto al literario. Entonces ya estamos haciéndolo macro, ¿no? Lo estamos haciendo transversal, estamos enseñando mucho más que literatura, ¿no? Luego, bueno, se evaluaría la tarea final y luego, lógicamente, cada una de las fases, ¿no? Una vez que tenemos clara la estructura, más o menos, del enfoque por tareas, voy a contar dos métodos que están ahora muy de moda, no sé si por ahí también, me imagino que sí, que son las llamadas metodologías activas. Voy a hablar de proyectos y de problemas y luego voy a poneros ejemplos de casos, que también sería como un tercer método. En realidad, y acaba de uno de los artículos que ha citado al principio quien me ha presentado, a quien le agradezco, por cierto, la semblanza, ¿no? Uno de esos artículos, el último, resulta que critica bastante esta idea de que esto sea realmente nueva metodología. En realidad, en la enseñanza de lengua y literatura la llevamos ya practicando desde hace muchas décadas, pero bueno, como viene de otras ramas, ¿verdad?, de conocimiento, pues tenemos que aceptar que son nuevas, ¿no? Como digo, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son las fases? Primero es elegir una pregunta motivadora. Igual que antes con las tareas, ¿no? Hay que establecer objetivos, competencias y contenidos. Entonces hay que definir el producto final. En este caso no se trata tanto de una tarea como de un elemento entregable, por así decirlo, ¿vale? Una obra de teatro yo la puedo evaluar, un musical yo lo puedo evaluar, la feria de muestras literarias, si yo pongo los criterios, los puedo evaluar, un proyecto de mujeres literatas, un informe técnico de determinadas obras literarias también, ¿no? Puedo evaluarlo, ¿no? Algo evaluable, algo tangible, un texto, un póster, una obra de teatro completa, algo, ¿no? Algo. Se forman los equipos, se planifica el proyecto, se investiga, se analiza y se acuerda dependiendo de lo que cada equipo haya expuesto, porque esto al final depende cada equipo, digamos, elige su proyecto. Se puede hacer de una forma si son mayores, en los más pequeños se recomienda que el proyecto sea común a toda la clase, ¿no? Pero bueno, serían formas distintas de trabajar dependiendo también de los grupos. Se construye, por tanto, un prototipo, es decir, una especie de borrador que entregan al profesor antes de que éste evalúe el producto final y luego se elabora en sí mismo el producto, se evalúa, se difunden los resultados y se acaba, digamos, dando cuenta de aquello que ha fallado, aquello que ha sido positivo, etcétera, ¿de acuerdo? Es un poco esta idea general de aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en problemas, vamos a ver que es muy similar, ¿no? Se presenta un problema. Normalmente, pues un problema puede ser la prensa, puede ser, algo relacionado en la prensa con literatura nos puede servir para generar el problema, ¿no? A partir de aquí es muy importante lo que en la enseñanza de lengua se llama el focus on form, que es que les quede clara la terminología, es decir, tienen que entender ese artículo periodístico o ese fragmento novelesco, lo que sea, ¿no? Tienen que entenderlo. Se identifican los factores para poder llegar a la solución
¿de acuerdo? Es como que ellos hacen su propio, ellos programan su propia unidad didáctica, digámoslo así, ¿no? Generan hipótesis para solucionar el problema, identifican las lagunas, es decir, ellos mismos se tienen que dar cuenta de qué es lo que no saben y de qué les falta saber para solucionar el problema. Facilitan el acceso a la información. Aquí esto normalmente pienso en grupos, digamos, de bajos, ¿no? Todavía cuando son pequeños, es el profesor el que tiene que darles esa lista bibliográfica, porque ellos pueden mirar en 2 o 3 webs, pero siempre al final van a acudir a webs que a lo mejor no están, pues son blogs o son, en fin, la Wikipedia, o no son demasiado serias, y al final, pues bueno, podemos tener ciertos problemas, ¿no? Se resuelve el problema. La idea principal es que puede haber muchas formas distintas de resolver el mismo problema, lo que significa en la práctica que estamos enseñándoles que no es 2 más 2 no siempre son 4, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchos problemas que tienen soluciones de distinta forma y todas pueden ser al final igual de válidas, en el sentido de que todas tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la idea de esta metodología, ¿no? Se difunde el conocimiento en lo que hemos dicho antes, que es un producto evaluable, ¿no? Algo tangible, ¿no? Algo que se pueda luego medir, por así decirlo. En estos casos, en relación con las unidades, con el enfoque por tareas que hemos dicho antes, todos estos métodos incluyen también el aprendizaje cooperativo. Después voy a explicar qué es el puzzle de Aronson, es la técnica probablemente más famosa, pero también la interacción, la intersección de distintas dinámicas grupales. No basta solo con que trabajen de forma individual, que también es importante. Se puede crear bolas de nieve. Bolas de nieve implica primero parejas, luego grupos de 4, luego los 4 se juntan con otros 4 y creamos grupos de 8, ¿no? Entonces han ido trabajando distintas fases, ¿no? En grupos pequeños, en parejas solamente, en fin. Hay distintas dinámicas de grupo que pueden ser también muy útiles, pues aquel alumno que es tímido igual no se atreve a hablar delante de toda la clase, sin embargo tiene gran capacidad crítica y reflexiva y aporta ideas, pero no se atreve, ¿no? Sin embargo, en pequeños grupos, él aporta su idea y cuando esos grupos se hacen grandes, esa idea que es suya se ha hecho de todos y a lo mejor ha permitido el aprendizaje común, ¿no? Esa es un poco la idea de... Bueno, por supuesto, las inteligencias múltiples, se podría hacer otra charla exclusivamente de ellas. He puesto aquí la lista, son las de Gardner de toda la vida y autores que defienden, digamos, que deberíamos incluir en cada unidad didáctica al menos una actividad de cada tipo, precisamente para facilitar el aprendizaje de todos, ¿no? Actividades de la lengua, aquí estoy siguiendo el marco común europeo de referencia, expresión, comprensión, interacción y mediación. Ejemplos discursivos de todos los ámbitos, en la medida de lo posible, textos de ámbito personal, del ámbito de lo público, de lo profesional, de lo educativo, y las que he mencionado antes, las transversales, como he dicho, pues serían autonomía, trabajo en equipo, adaptabilidad, competencias digitales, interacción social, etc., ¿no? Por supuesto, resolución de problemas está en la esencia de los métodos, ¿no? Bien, esta es una forma, por tanto, de innovar, ¿no? El método. Hemos hablado de enfoque por tareas, métodos por problemas, enfoque por aprendizaje por problemas, aprendizaje por proyectos. ¿Cómo se puede innovar incluyendo contenido diferente? Solo el contenido, sin tener por qué tocar el método. La idea aquí es introducir en el aula aquellos textos o aquellas autoras que por distintas razones no aparecen en los libros de texto, no aparecen en el currículo, aunque el currículo nos permita incluirlas, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor si quieren luego podemos debatir esto, es muy interesante, pero es una pena. En la última ley en la que estamos ahora, la que está ahora mismo en vigor en España, en los currículos no entra explícitamente o expresamente literatura hispanoamericana. Entonces, claro, lo que llamamos hispanoamericana, ¿no? Entonces, claro, incluir en ella, por ejemplo, mujeres o incluir hombres también, de determinadas épocas que son fundamentales para entender la literatura de aquí, pues podría ser innovar en el sentido de que como no está en el currículo va a ser nuevo, pero es que a la vez igual es hasta casi obligatorio moralmente, ¿no? Porque nos damos cuenta de que hay lagunas que no tienen mucha razón de ser a veces, ¿no? Bueno, son cosas también de los legisladores. Una posibilidad de innovación, introducir géneros textuales diferentes.
Voy a ponerles algunos ejemplos. Ya digo que todos están abajo referenciados en la página web, entonces pueden acudir a ellos si voy demasiado rápido, aunque voy a intentar explicarlo con calma. No sé cuántos de vosotros, cuántos de ustedes trabajan, bueno, pues podemos trabajar haikus, podemos trabajar cómics, refranes, tanto desde la perspectiva de la escritura creativa como desde la lectura, ¿no? Es decir, ¿cuántos haikus han leído los alumnos, ¿no?, que tenemos? ¿Cuántos cómics, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos refranes? ¿Por qué metemos el refrán como elemento literario? Porque pertenece a la cultura popular, ¿no? Voy a enseñarles una unidad didáctica que está publicada, como ven ahí en la web, abajo, tienen la web, en el Centro Virtual Cervantes. Voy a ejemplificar esto con una actividad en la que se trabajan los refranes relacionándolos con frases famosas, digamos, de las películas actuales. Bueno, van a ver que no son ya demasiado actuales, habría que quizá actualizarlos un poquito, pero la idea yo creo que es buena, ¿no? Hacerles comprender a los alumnos que los refranes son, por así decirlo, como las frases famosas de las películas, ¿no? ¿Qué habría que hacer primero? Bueno, pues dejar que trabajen su intuición lingüística. Hay algunas frases de aquí que pueden conocer y otras que no. Une con flechas para conseguir frases literarias famosas. Dios, qué buen vasallo, Max. Dios, qué buen vasallo, mañana. Bueno, Dios, qué buen vasallo, que te quiero verde. Bueno, no sé, si tuviera buen señor. Pues a lo mejor resulta que como se abre con una exclamación, la única que se cierra, solo se cierra, es esa. Ya tenemos una. Con la iglesia, sueños son. Hombre, pues con la iglesia sueños son, se puede decir, pero con la iglesia todos a una. Bueno, pues a lo mejor hay algo mejor. Con la iglesia mañana, en fin. Ellos van razonando, ¿no? Esto sería inducción, ¿no? Ellos se les deja tiempo para pensar y para desarrollar su intuición lingüística. El hecho de que sean frases famosas para nosotros no significa que lo sean para ellos, pero eso no significa que tampoco que no lo puedan ser en el futuro, ¿no? Entonces se les da la opción. Y se les deja preparada un poquito ¿no? Vale, estas frases literarias famosas pertenecen a autores, ¿no? Pertenecen a autores. Entonces se les busca ahora y así, que investiguen un poquito o que piensen. Esto se suele hacer igual después de haber dado un repaso general a la historia de la literatura, ¿no? Entonces se les pone la frase a la izquierda, tienen que ir poniendo a ellos porque ya la han completado en la actividad anterior, poner el siglo al que pertenece y luego el autor y la obra en la medida de lo posible, ¿no? Vemos que se les va dando pistas, o sea, hay una que es de Luces de Bohemia. Lo único que tienen que completar es ¿quién es el autor de Luces de Bohemia? Pues eso lo tienen que saber porque lo han dado, ¿no? Se supone que esto es algo que han visto, por ejemplo, que se hace al final del curso o algo así, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco una forma de hacerles pensar. Ahora vemos estas frases que no son literalmente refranes, pero que sí son frases ya hechas, se relacionan con frases actuales, ya digo, esto habría que actualizar un poquito, pero bueno, de películas. Entonces, los refranes antiguos equivalen a las películas modernas, ¿de acuerdo? A esas frases famosas de esto es Esparta, yo soy tu padre, pues ¿quién no lo ha dicho, ¿no? Alguna vez bromeando, ¿no? Porque el contexto de la película es muy fuerte, ¿no? Y si no lo es, porque los jóvenes lógicamente cambian toda esa cultura, se busca. Es decir, esta actividad se puede hacer con películas actuales que estén ahora mismo triunfando, se escogen 5 frases distintas y ya está, ¿no? Hay algunas que son clásicas, pero hay otras que igual no. Bueno, pues se pone, ¿no? Se busca luego, bueno, amplía la lista de la actividad, busca en tu memoria frases interesantes que tus compañeros las adivinen, etcétera, ¿no? Y luego se les remite al refranero multilingüe, por trabajar la competencia digital. A través de la web se les puede pedir cuáles las frases de la actividad 1 en las que aparece un nombre propio, ¿no? ¿Cuáles son? Solo uno de ellos tiene algún refrán aquí, es Sancho, ¿no? La palabra Sancho, bueno, pues ya se busca un poquito que piensen, que razonen. Y la quinta sería un poco abrir la creatividad literaria, ¿no? Dice, piensa con tu compañero en qué escena de qué película podría decirse una de las frases de la actividad 1. Es decir, igual que hemos dicho que Sayonara Baby es de una película muy concreta, pues Dios que vas a ellos, si tuviera buen señor, ¿en qué película se podría decir? ¿No? Pues a lo mejor ellos han visto una recientemente en la que les encaja algo así de caballeros y, yo qué sé, y medievales y estas cosas, ¿no? Bueno, pues dejarles un poquito también de, como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo se puede innovar también en los contenidos? Incluyendo escritoras. No sé,
insisto, mi ignorancia del currículo mexicano, pero es que en el español no hay apenas escritoras. Aparece Santa Teresa de Jesús, Rosalía de Castro y a lo mejor, si hay suerte, Emilia Pardo Bazán, ya en el 19, ¿no? Y alguna más, luego en el 27, a lo mejor algunas, las sin sombrero, las mencionan, pero son muy pocas, muy pocas. Entonces, las escritoras pienso que se puede incorporar sus textos por varios motivos. Estoy hablando en general, aunque en concreto estoy hablando de las clásicas, ¿no? De siglos XVI y XVII, por supuesto, XVIII, XIX, XX también, ¿no? Y medievales, si las encontramos, por supuesto. Primero, porque el hecho de que sea lingüísticamente lejano, es decir, que pueda ser un poquitín complejo la lengua, no debería ser problema, porque hay un método, que es el inductivo, por el que les puedo llegar a hacer entender el texto, ¿de acuerdo? Igual que ocurre con los textos de los hombres, ¿no? Conviene además, desde esta perspectiva, aprovechar cualquier oportunidad para conocer nuestros textos clásicos. Al fin y al cabo, ellas también existieron, ellas también escribieron, ellas también sufrieron, ellas también leyeron, ¿no? Y escribieron, ¿no? Además, resulta que podemos encontrar rasgos universales en esas escritoras, ¿no? Que puede ayudar, puede a su vez servir para que ellos se sientan identificados y entonces sigan desarrollando su competencia lectora. ¿Por qué no? Les puede gustar, ¿no? No hay nada en contra de ello, ¿no? Y ya he dicho antes, ¿no? El principal quizá motivo es que son innovadoras porque normalmente no aparecen. Entonces, bueno, yo me imagino que esto es una obviedad, que a Sor Juana Inés de la Cruz yo me imagino que la enseñáis allí sin ningún problema. Por tanto, voy a dar otros ejemplos que, bueno, por si os puede ayudar, más que a lo mejor el hecho en sí de la escritora, la idea, ¿de acuerdo? Porque luego ya digo que depende de los currículos, dependerá también de cada centro, etc. Lo primero, si yo les quiero poner un fragmento de una película, como en el caso de Sor Juana, primero tengo que plantearles unas preguntas. No puedo llegar un día y decir, vamos a ver esta película, vamos a ver este vídeo. No, no, no. ¿Quién es quien habla? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿A quién se lo dice? ¿Qué más percibes? ¿Por qué sabes todo eso? ¿En qué hay que fijarse? ¿No? Esto del lenguaje fílmico significaría, bueno, que se fijasen en qué época están, con quiénes están hablando, cuál es el contexto, ¿no? De todo eso. ¿De acuerdo? Se les da entonces el poema correspondiente con huecos para que lo completen mientras lo están escuchando. Hacen después una comprensión lectora detallada en la que se trabaje el léxico y gramática y, por supuesto, la métrica, el ritmo, etc. Y se les inserta en el contexto del vídeo. Es decir, se da sentido a todo el poema, ¿no? Gracias a que hay un contexto, gracias a que hay una película que podría haber dado una opción de interpretación de cómo se dijo el texto. Lógicamente nadie tiene la verdad en su mano y hay que ser muy cuidadosos con que, ojo, esto no es verdad necesariamente, ¿no? Pero pudo haberlo sido, ¿de acuerdo? Pudo, ¿no? Es verosímil, no es literatura. Muy importante, ¿no? Y luego, por supuesto, a partir de aquí se les puede pedir trabajos pues, de investigación, cuándo lo escribió, cómo, por qué, etcétera, ¿no? ¿Es de actualidad hoy este texto o no lo es, ¿no? Bueno, en este artículo tienen un ejemplo concreto con Lope de Vega, el poema famoso de Un soneto me manda a hacer Violante de Lope de Vega, con una película también famosa, pero se puede hacer con la película de Sor Juana, se puede hacer con, en fin, con cualquiera, ¿no? Por supuesto. Vamos entonces ahora a hablar de algunas ideas un poquito más concretas, de algunas actividades más específicas y de algunos casos, ¿no? Imaginemos que llegamos un día a clase y les plantamos a los alumnos esta imagen, ¿no? ¿Y este señor quién es? No, pues un monje, un fraile, vale, muy bien. ¿Qué está haciendo? Bueno, pues parece que está leyendo, pero ¿qué tiene en la mano? Lo que tiene en la mano es el bolígrafo del siglo XXI. Ah, eso se llama pluma. Ah, una pluma. O sea, que está escribiendo. ¿Y la luz de dónde viene? De la vela. En fin. Se les puede plantear un enigma. Un enigma siempre funciona mejor a partir de una imagen, porque nuestra sociedad es visual, ¿de acuerdo? Visual de imágenes, no visual de texto, que también puede ser textos, pero bueno. Entonces, la idea aquí es plantear una serie de preguntas que a partir de esta imagen o de otra, a ellos se les
se les haga reflexionar, ¿no? ¿Quién escribió el poema El mío Cid? ¿Cuándo se compuso este texto? ¿Por qué es importante para la historia de la literatura en lengua española? ¿Pudo haberlo escrito una mujer? Pudo, ¿no? Pudo. Es decir, lo más probable es que no, y de hecho sabemos que lo firma Pere Abad, entonces no. Pero la idea es reflexionar, ¿no? No digo criticar, pero sí reflexionar, ¿no? Hacerlo desde una perspectiva más analítica, ¿no? Y por supuesto, con una imagen puede funcionar, ¿no? En estos casos, ¿qué recomiendo yo? ¿Cómo recomiendo hacer las fases, digamos, de la tarea? Primero se les entrega a los estudiantes la pregunta o las preguntas, ¿vale? Que abren, digamos, el tema. Una vez que tienen esas preguntas, esa pregunta, preparan una lista complementaria que ayuda, ¿no? Si yo digo la pregunta única es ¿quién escribió el poema El mío Cid? Lógicamente esa es una pregunta demasiado compleja. Entonces, pues hay que ver qué era el poema El mío Cid, qué era el Cid, cuándo se escribió este texto, ¿no? Serían como las subpreguntas. Si yo abro así, las respuestas no van a ser de sí o no, con lo cual ya les vamos a tener que hacer investigar. Si les pedimos preguntas de sí o no, la respuesta se la puedo dar yo, ¿de acuerdo? Que sería un poco la siguiente fase. Podemos meter una fase intermedia en grupos de 4, lo que hemos dicho antes de la bola de nieve, una vez que son parejas, luego pasan a ser grupos de 4, luego si queremos 8, puede ser ya mucho, pero bueno, van filtrando las preguntas que ha salido en cada pareja y luego las crean una nueva lista, ¿no? Como digo, si queremos grupos de 8. Se nombra el portavoz y entonces cada grupo va haciendo las preguntas al profesora. Solo puede responder sí o no. ¿De acuerdo? Entonces no valen preguntas de quién, cómo, cuándo y por qué, porque esas preguntas ya hemos dicho que no se responden con un sí o no, ¿no? Van tomando nota de las respuestas o procesando la información oralmente y ya pues el profesor puede decir una tarea final o una tarea un poco conclusiva o recopilativa que implicaría redactarlo todo, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora a partir de estas preguntas construid un texto propio que lo que hace en realidad es resumir el tema 3. ¿no? Y entonces, en lugar de hacerlo por el libro de texto, lo hemos hecho por este, ¿no? por este método, ¿no? Otras opciones para trabajar también un enigma. Se les puede dictar un texto, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un poema que es especialmente problemático, se les dicta o se les hace que ellos se dicten también, ¿no? O se hace un dictado por parejas, un dictado por grupos, un dictado por carreras, hay muchos tipos de dictados, ¿no? Se lee con ellos el texto, conversan sobre él en grupos para entenderlo, porque puede haber vocabulario problemático, se les puede dejar diccionarios o incluso crear una ficha de aprendizaje complementaria para trabajar ese vocabulario. Se debate, se cambia en los grupos, es decir, si tenemos el grupo A, B, C y D, los alumnos A, B, C y D, E, F, G, H, luego se cambia a F, D, G, etcétera, ¿de acuerdo? Se van mezclando, ¿no? Es otra dinámica también interesante. Segundo problema, histórico-literario. No me he podido resistir. Sabemos que este año cumple 100 años justamente de la muerte de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Bueno, ya adelanto la sorpresa, pero en principio la idea es un poco esa, ¿no? Se plantea un puzzle de Aronson. ¿Qué es un puzzle de Aronson? Bueno, hemos mencionado antes como técnica de aprendizaje cooperativo. Los textos que nos interesan, el texto que nos interesa se divide en 3 partes, ¿de acuerdo? Y a cada grupo se divide la clase en grupos de 3. Y a cada individuo dentro de cada grupo se le da un fragmento. De forma que el estudiante A de cada grupo tiene el texto A, el estudiante B tiene el texto B y el estudiante C tiene el texto C. Se les da unos minutos para que lo lean. Lógicamente, tenemos que ver el nivel de lengua, el nivel de conocimiento literario y depende también de la extensión. En estos casos, si tenemos alumnos con necesidades específicas o con problemas de aprendizaje, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para darles un texto apropiado, ¿de acuerdo? Pues más cortito, o con una letra más grande, o en blanco y negro en vez de en color, bueno, lo que sea, pero adaptándolo a sus necesidades. Pero lo hacemos de forma discreta, porque ABC, 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 pero este alumno va a tener A, pero esta A tiene un asterisquillo que solo veo yo, ¿de acuerdo? Un poco así, ¿no? Bueno, cuando han terminado se les junta de manera que todos los que han leído el texto A van a un grupo de expertos en el texto A. Todos los que han leído el texto B van a otro grupo y todos los que han leído el texto C van a otro grupo.
se les da otro minuto, otros tiempos. A ver, aquí los expertos dicen que en total esta actividad tiene que durar 90 minutos, 18, 15, 18. Bueno, yo aquí, por mi experiencia, depende mucho de los tipos de texto, de su dificultad y de los alumnos. Entonces, se puede probar con una sesión de 50 minutos, se puede probar con textos breves y a lo mejor alumnos, bueno, pues se prueba, ¿no? Con textos breves al principio se va viendo. ¿Que nos quedamos cortos? Ampliamos los textos. ¿Nos quedamos largos? Pues lo recortamos, ¿no? Y ya está, por ejemplo, ¿no? Bien, como digo, grupos de expertos, ¿de acuerdo? Una vez que han tenido los grupos de expertos, vuelven al grupo nodriza, de manera que el experto A comenta su texto a los otros dos miembros, que son B y C. Los otros dos miembros, a su vez, comentan a B, se lo comenta a C, y C se lo comenta a A y B. De manera que al final el grupo, digamos, inicial, el grupo nodriza, que se llama el grupo matriz, contiene datos, información de las tres lecturas, ¿no? A partir de aquí se les hace reflexionar sobre la pregunta inicial, si la hubiera. En este caso sería ¿quién narices escribió esto? ¿No? Entonces se les da esto. Yo digo, venga, pues Pánfilo de mi corazón, rabio también por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo. ¿Quién dice esto, no? ¿Quién escribe algo así, no? Te aplastaré. Después hablaremos dulcemente de literatura y de la academia de tonterías, pero antes morderé tu carrillito. Bueno, pues hay que picarles. ¿Quién escribe esto? ¿Quién habla su amante y le llama Pánfilo de mi corazón? ¿Quién es esta persona? ¿Es hombre o mujer? ¿No? ¿De qué época puede ser? Más o menos. ¿De clase alta o de clase baja? ¿Norte, sur de España? ¿Es americana? ¿De dónde narices es esta persona? ¿No? Bueno, se les da entonces, como digo, los tres textos. Yo propondría directamente extraer fragmentos de cartas similares, ¿no? Que las leyesen. Hay mucha amiga, porque hay muy vocabulario, esta señora es muy culta, entonces hay mucho vocabulario, hay muchas palabras que pueden aprender, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, se les puede dar textos, no necesariamente lo que estoy poniendo ahí, estos son ejemplos más para vosotros que para ellos, pero se puede adaptar. Aquí se les está explicando un poco qué significa vocativo, qué significa amiga, cuándo utiliza una con otra, quién es Emilia, quién es Benito, cómo se relacionan, qué tres etapas de relación amorosa tienen, en fin. Yo creo que estas cosas, pues a los alumnos al final, si están en la adolescencia, pues son las que les gustan. Oye, pues si escribió 39 novelas, pues está muy bien, pero a lo mejor es más interesante, bueno, pues no. A ver, para la literatura es interesante lo que escribió, lógicamente. Pero oye, pues que esta señora, este señor estuvieron liados, pues a los chavales les interesa, ¿no? Entonces yo pienso que es una forma de atraerlos. Puedo utilizar esta información y luego darles la lista de las novelas. O luego trabajar un fragmento suyo de verdad de Pazos de Ulloa o de Madre Naturaleza o de lo que corresponda, ¿no? Es decir, puedo partir de lo externo, de los cotilleos, digamos así entre nosotros, para luego pasar a lo interno. Lo importante es engancharles. Lo importante es atraer su curiosidad, ¿no? Y una vez que lo habéis conseguido, ya ahora os estudiáis el texto que quiero. Es como yo lo veo, ¿no? Bueno, como digo, era doña Emilia. Aquí tenemos su imagen. Otro ejemplo que además nos sirve también para ejemplificar a otra mujer, yo creo que no necesita presentación, pero ya digo, puede valer con cualquiera, siempre y cuando tengamos una grabación. Y ojo, si no la tenemos de la web o no hay podcast o no la ha hecho nadie, la hacemos nosotros. Bueno, pues a mí me gusta, pues Francisca Josefa de la Concepción, pues yo hago un podcast sobre ella si nadie lo ha hecho antes. O sea, es que no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo puedo hacer en ese sentido, lo que me dé la gana, porque dentro del currículo siempre lo voy a justificar, ¿no? ¿Qué propongo en este caso? Un tipo especial de clase invertida, algo relativamente sencillo. Lo llamo el trivial de Santa Teresa porque se trata al final de construir un trivial, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿cómo empieza? Bueno, se les presenta la imagen de una mujer y se les pregunta, pues como hemos hecho con el monje, ¿no? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuándo vivió? ¿Cómo viste? ¿Por cómo viste diríais que es actual? ¿Medieval? No, bueno, sí. ¿De clase alta? ¿De clase baja? No sé. Bueno, pues debaten un poco, normalmente no saben nada. Bueno, esto ya depende del grupo. Lo que sí se les pide entonces es que, como deberes para el día siguiente o para la semana siguiente, escuchen un podcast. Yo os he puesto ahí uno de un programa famoso de Onda Cero, que es una una emisora de radio aquí muy, muy prestigiosa. Tenemos pasajes de la historia.es, hay muchos más, pero bueno, ya digo, cualquier audio vale, no es necesario que utilicen este, ¿no? Mientras escuchan el podcast, deben construir preguntas. Es importante, tienen que hacer preguntas según están oyéndolo.
Este podcast es como una breve biografía sobre ella, ¿no? Tienen que construir esas preguntas y sus respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque la semana siguiente van a ser utilizadas, ¿no? Entonces, en esa semana siguiente, primero se les pone a trabajar en grupos. Tienen que seleccionar las 5 o 10 preguntas que consideren más difíciles. Si cada alumno, pequeños grupos pongamos que son de 3, cada alumno lleva realmente 5 y tienen que elegir entre 5 y 10 y son 5, pues van a tener 25, tienen que debatir, hablan, esta sí, esta no, alguna que haya parecida, bueno, tienen que debatir un poquito, ¿no? Y aquí hay varias opciones, esto ya, bueno, pues depende de varias formas ahí. Hay varias, digamos, alternativas para trabajar dinámicas innovadoras, ¿no? Si hay pocos grupos, por ejemplo 3, se plantea un trivial. Entonces, el grupo A, el grupo B, el grupo C, A pregunta B, B pregunta C pregunta A, si no se sabe, rebotan y se les va dando puntos, ¿no? Es una opción, ¿no? Por ejemplo. Si hay más de 3 grupos, entonces ya podemos hacer otras cosas. La docente recoge esas preguntas, selecciona alguna de forma aleatoria y se la hace también aleatoriamente a algún estudiante así de forma individual, ¿no? Como vamos a ver si has estado atento, ¿no? Si hay más de 3 grupos, también puede ocurrir que la docente intercambie las preguntas entre los grupos y les dé unos minutos para que las debatan. Buscan la respuesta en el podcast, volviendo a ello, o sus apuntes, ¿no? Y las ponen en común las correcciones. Esas preguntas, a su vez, pueden ser seleccionadas como materia de examen. Entonces, a lo mejor pensáis, claro, entonces si es un examen tradicional, bueno, a veces por exigencias institucionales tenemos que hacer exámenes tradicionales, pero esta forma de prepararlo es una tarea final, que es el examen. El examen es una tarea final. ¿Cómo lo preparamos? Así, con grupos, preguntas, respuestas. Entonces, estas opciones dan tiempo a los alumnos despistados a escuchar el podcast. Porque a lo mejor hay alguno que dice, buah, yo paso, si mañana seguro que nos lo cuenta ella. O, buah, yo para qué me lo voy a leer, me lo voy a escuchar, si seguro que mi compañero Pepito, que es un empollón, me lo cuenta él en un momento en el recreo y ya está. Bueno, pues aquí les estamos dando una segunda oportunidad. A veces es importante también para algunos, ¿no? Para que aprendan el método, ¿no? Para que vean cómo van las cosas en el aula, ¿no? Que es vuestra aula, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay otra opción, eso, llevarse todas las preguntas a casa, seleccionar las que considere oportuno, distribuirlas, trabajarlas de nueva y recordarlo, reafirmación, conocimiento a los que han hecho el podcast y además, es decir, nunca les va a sobrar porque están aprendiendo siempre conocimiento. Entonces, si el podcast es muy complejo, incluso esta opción puede ser la más interesante, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Bueno, estas han sido un poquito las ideas, quería recopilar en general que pienso que el enfoque por tareas como metodología activa es perfectamente, como he dicho, compatible con aprendizaje por proyectos, aprendizaje por problemas y el estudio de casos, que estos serían los enigmas que he propuesto, son como casos, ¿no? Como estudios de preguntas concretas, ¿no? De problemas, proyectos, ¿no? Es todo al final muy similar. En este caso, bueno, quería simplemente haceros reflexionar, como pongo en el artículo, que es bastante crítico, ya digo, con esto, si realmente, desde una perspectiva profunda, hay grandes diferencias entre estos dos, ¿no? Entre estos dos métodos. A la derecha tenemos el aprendizaje basado en proyectos y a la izquierda tenemos el enfoque por tareas. Claro, desde una perspectiva superficial hay que tener en cuenta que el enfoque por tareas es de finales de los años 80 y que el proyectos es de ahora, de mediados, ¿no? De 2015 o 2010. Vale. ¿Qué ocurre? Que si analizamos la base, la esencia de cada fase, realmente no es tan distinto, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo pienso. Y de hecho, se podría incluso defender que uno deriva del otro. Pero evidentemente yo no tengo la verdad en mi mano, ¿no? Lo que sí que les querría acabar, digamos, indicando es, primero, seleccionar un método, un enfoque importante, que se quiera usar. Tenemos que estar a gusto. Ya hemos visto varias formas de innovar. A lo mejor, pues conmigo, esto de los problemas, es que se me va, pierdo mucho tiempo y al final no sé cómo luego gestionar el aula. Bueno, pues prueba proyectos, prueba casos, prueba primero algo pequeñito, algo abarcable, decir, bueno, vamos a hacer un problema de una sesión. Aquí las sesiones duran 45 o 50 minutos en general. Vamos a probar con algo facilito, un enigma. Daniel Cassani tiene algunos enigmas para lengua que se pueden aplicar también para literatura. Historias, breves historias, un fragmento de un cómic, algo que digas, ¿qué falta aquí? ¿No? Y el alumno piense y hable con otros y qué ha ocurrido aquí. Algo sencillito, no hace falta hacer grandes macrotareas, ¿no? Por supuesto,
Por supuesto, no es lo mismo los alumnos del inicio, de la etapa secundaria, que los que están ya casi para la universidad. Hay mucha diferencia en la edad, ¿no? O sea, los poquitos años hacen que al final sean muy diferentes las necesidades, las conveniencias, las formas incluso de aprender, ¿no? Como he dicho, creo que el enfoque por tareas desarrolla, da lugar implícitamente al aprendizaje basado en proyectos, en problemas y al de casos, ¿no? Pienso que es motivador porque los alumnos hacen cosas con las palabras para aprender literatura, es decir, se les pide algo siempre empírico, algo físico en el sentido de que es evaluable, ¿no? Tangible, perceptible, digámoslo así, ¿no? Se les da autonomía porque se les deja pensar, a ver cómo razonan, a ver qué lógica aplican, pero a la vez no se les pide que salgan demasiado fuera de su zona de confort. ¿Por qué? Porque son estas páginas web concretas o es esta página del manual, esta página del libro de texto. También se puede hacer así. En lugar de leerlo yo en clase y que ellos lo vayan subrayando, se les pide. Responde a estas 3 preguntas. Las respuestas están en esta página. Les estamos diciendo hasta la página, pero es una lectura muy compleja, muy específica, pero tienen que hacerla, ¿no? Por tanto, al final yo creo que la verdadera innovación se trata de convertir al alumnado en el protagonista de su propio aprendizaje. Esta es la verdadera innovación. Que lo haga con un macroproyecto, un macroproblema, una macrotarea, bueno, o que lo haga con pequeñas estrategias que aplico en un enfoque quizá un poquitín más tradicional, simplemente porque me siento a gusto con él, pues a lo mejor tampoco al final pasa nada siempre que él sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Y con esto les doy las gracias por la atención y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Bueno, creo que no lo comenté al principio, lo cual pido una disculpa. No sé si nos pueda regalar unos minutitos en caso de que... Sí, no hay problema, unas preguntitas. Sí, no exacto, algún docente tuviera alguna pregunta, si son tan amables. Sí, no sé si he ocasionado interés. Vamos a ver. Sí, la maestra Claudia Graciela Chávez, por favor. Hola, doctora Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me gustó mucho todo lo que nos expuso, nos da bastantes ideas para nuestra... Rápido, para mí esta referencia a relacionar un poco película con algo de literatura, mencionó respecto a un soneto me manda a ser Violante, pero no sé cuál sería la película que sería relacionada con Lope de Vega. Sí, un segundo, porque se llama Lope y es un director...